Nigel había pasado toda su vida trabajando en el corazón de África, rodeado de la majestuosa pero peligrosa fauna que habitaba aquellas vastas tierras. Era un cardiólogo experimentado, pero no de los que suelen encontrarse en un hospital. Su especialización era única y poco convencional. Nigel se dedicaba a estudiar los corazones de los animales salvajes, observando de cerca su salud y vitalidad en una enorme reserva natural. Cada día, su rutina consistía en recorrer kilómetros de caminos polvorientos, vigilando desde elefantes hasta rinocerontes, y asegurándose de que todos los animales bajo su cuidado permanecieran fuertes y en equilibrio. Sin embargo, sabía que ese trabajo también traía consigo ciertos riesgos. Había visto a colegas heridos, algunos gravemente, y otros que incluso perdieron la vida tratando de salvar a estas criaturas impredecibles. Pero a pesar de todo, no podía imaginar su vida en otro lugar ni en otro tipo de trabajo. Aquella mañana, mientras el sol se elevaba lentamente en el horizonte y bañaba la reserva con una luz dorada, Nigel comenzó su recorrido habitual. El calor era sofocante y el polvo de los caminos se levantaba en finas nubes tras su vehículo, cubriendo el paisaje con un ligero velo que hacía que todo pareciera casi irreal. Mientras conducía, iba sumido en sus pensamientos, recordando las innumerables veces que había tenido encuentros cercanos y memorables con los animales de la reserva, desde el temeroso ciervo que un día se acercó a beber agua a pocos metros de él, hasta los leones que a veces rondaban sus patrullajes, observándolo con curiosidad y cierta desconfianza. De repente, a lo lejos, vislumbró una figura que rompía la monotonía del paisaje. Ajustó la visera de su gorra para evitar que el resplandor del sol le cegara y fijó la mirada en el horizonte. A medida que avanzaba, la figura comenzó a tomar forma, y Nigel sintió una mezcla de sorpresa y preocupación al darse cuenta de lo que era. Era un elefante, inmóvil en medio del camino, completamente solo y apartado. Algo en su postura captó la atención de Nigel. No era normal ver a un elefante en esas circunstancias. Los elefantes son animales profundamente sociales, casi siempre en manada, y rara vez se quedan quietos sin una razón. Intrigado y preocupado, Nigel detuvo el vehículo a una distancia prudente, respetando el espacio del enorme animal. Sacó sus binoculares y los levantó hacia sus ojos, ajustándolos para ver mejor. Al enfocar, lo que vio le hizo apretar los labios y sentir una opresión en el pecho. El elefante estaba cubierto de heridas, algunas cicatrices eran visibles, mientras que otras parecían recientes, abiertas e inflamadas. Varias zonas de su piel se veían enrojecidas e hinchadas, y pequeñas líneas de líquido se escapaban de las llagas, cayendo en gotas lentas que parecían el eco visual de su dolor. Su piel, que alguna vez había sido de un color gris vibrante, estaba ahora marcada por el paso de algo terrible, como si cada herida contara una historia de sufrimiento. Nigel observó al animal en silencio, como si con su mera presencia pudiera aliviar un poco su pena. A medida que estudiaba cada detalle, percibió algo aún más conmovedor: el elefante lo miraba de vuelta. A través de sus enormes ojos oscuros, Nigel pudo ver algo que le llegó al alma, una mezcla de dolor, esperanza. Parecía como si el elefante entendiera que aquel hombre en el vehículo era su única posibilidad de alivio, una chispa de compasión en medio de su sufrimiento. El tiempo parecía haberse detenido mientras ambos se observaban. Nigel sintió el impulso de ayudarlo de inmediato, pero sabía que no era seguro acercarse demasiado sin el equipo adecuado. Sin embargo, algo en aquella mirada lo llamaba, como si el elefante le estuviera pidiendo ayuda de una manera silenciosa y desesperada. Nigel tomó la radio en sus manos y contactó a la base, su voz tensa pero controlada, informando sobre el estado del animal y pidiendo asistencia veterinaria urgente. Desde que era joven, Nigel había sentido una conexión profunda con los animales, un vínculo inexplicable que lo llevó a tomar decisiones que otros consideraban poco convencionales. Mientras sus compañeros de universidad buscaban trabajo en hospitales de renombre o en clínicas urbanas, Nigel había decidido seguir un camino muy distinto, uno en el que podría dedicar su vida a estudiar y proteger a las criaturas más majestuosas del continente africano. Ahora, siendo uno de los pocos cardiólogos especializados en animales salvajes,
su labor no era únicamente una ocupación, era su vocación, su pasión, y cada jornada de trabajo le recordaba el propósito que había elegido para su vida. La reserva en la que trabajaba era vasta y diversa, un refugio para todo tipo de fauna, desde elefantes y rinocerontes hasta pequeñas y ágiles gacelas. En esas tierras, los animales podían vivir en un entorno seguro, lejos de cazadores furtivos y amenazas externas. Sin embargo, la vida en la reserva estaba lejos de ser completamente pacífica. Nigel y su equipo enfrentaban a diario los desafíos de proteger y preservar la fauna salvaje en su hábitat natural, luchando contra enfermedades, sequías y, en ocasiones, incluso contra el comportamiento impredecible de los propios animales. Nigel era un hombre meticuloso y observador, y su rutina comenzaba al amanecer, mucho antes de que el sol comenzara a calentar el árido paisaje africano. Cada mañana, se subía a su vehículo con el equipo necesario para cualquier eventualidad, una caja de primeros auxilios, instrumentos de diagnóstico, un par de binoculares, y su fiel radio para mantenerse en contacto con los otros guardabosques y veterinarios de la reserva. Mientras recorría los caminos polvorientos, su mirada escrutadora no pasaba por alto ningún detalle. Observaba el comportamiento de cada especie, atento a cualquier signo de enfermedad, estrés o herida. Uno de los aspectos más gratificantes de su trabajo era la oportunidad de acercarse a los animales y estudiarlos de cerca, particularmente los elefantes, a quienes él consideraba verdaderos gigantes gentiles. Nigel había aprendido a reconocer a muchos de ellos por sus características particulares, una cicatriz aquí, una oreja rasgada allá, o incluso por la manera en que se movían. En sus años de trabajo, había sido testigo de cómo estos seres podían expresar emociones complejas y formar lazos profundos dentro de sus grupos familiares. Sin embargo, Nigel también era plenamente consciente de los riesgos. Había visto colegas gravemente heridos, algunos habían perdido extremidades, y otros incluso sus vidas, al enfrentarse con animales heridos o asustados. No era extraño que, en sus rondas, se encontrara con situaciones en las que un elefante enfurecido o un rinoceronte en alerta lo observara de manera amenazante, obligándolo a retroceder. Aunque los animales de la reserva estaban acostumbrados a la presencia de los guardabosques, seguían siendo salvajes, y cualquier acercamiento debía hacerse con precaución y respeto. A pesar de esos momentos de peligro, Nigel encontraba una profunda satisfacción en su trabajo. Había algo poderoso y gratificante en saber que su labor ayudaba a estos animales a vivir en paz, y cada día que pasaba en la reserva sentía que estaba contribuyendo a algo más grande que él mismo. Los exámenes cardiológicos que realizaba, aunque breves, le permitían interactuar de manera única con los animales, acercarse a ellos de una forma en que pocos humanos podían hacerlo. En esas interacciones, Nigel podía sentir el peso de la confianza que le brindaban, y esto le llenaba de una humildad que lo mantenía motivado a seguir enfrentando cualquier reto que apareciera. Había noches en las que, mientras regresaba al campamento bajo el cielo estrellado africano, se encontraba reflexionando sobre su vida y el porqué de su misión en aquel lugar. Sabía que el mundo exterior podía parecerle ajeno, y que la vida en la reserva era muy distinta a cualquier otra. Pero también sabía que era ahí donde pertenecía. *** Capítulo 2. El encuentro con el elefante ***. Era una mañana calurosa cuando Nigel salió a realizar su ronda habitual por la reserva. Mientras conducía por el camino polvoriento, su atención fue capturada por una figura inmóvil a lo lejos. Entre la distorsión del aire caliente que emanaba del suelo, logró identificar el perfil de un elefante solitario, completamente inmóvil en medio del sendero. Aunque ver elefantes en la reserva era algo común, este en particular parecía distinto. Algo en su postura y en la quietud de su cuerpo le transmitía una especie de desesperanza, un peso de tristeza que no había notado antes en otro animal. Intrigado, Nigel detuvo el vehículo a una distancia prudente y tomó sus binoculares para observarlo mejor. A medida que ajustaba el enfoque, la imagen del elefante comenzó a revelarse con claridad. Su corazón se estremeció al ver el estado en el que se encontraba el animal. Su cuerpo estaba cubierto de llagas abiertas, de las cuales resumaba un líquido amarillento. Además,
múltiples tumores inflamados sobresalían en varias partes de su piel, creando una escena desgarradora. Nigel sintió un nudo en la garganta, nunca había visto a un elefante en una condición tan deplorable. Cada herida y cada tumor en su cuerpo parecían contar una historia de dolor y abandono, como si el animal hubiese soportado una larga batalla en solitario. El elefante giró lentamente su cabeza, y sus ojos cansados se posaron en Nigel. A pesar de la distancia, pudo notar la tristeza y la desesperación en su mirada, una súplica silenciosa por ayuda, algo que Nigel nunca hubiera imaginado ver en un animal salvaje. Nigel sabía que debía ser precavido. Aún herido, un elefante podía ser extremadamente peligroso si se sentía amenazado. Sin embargo, el comportamiento del animal lo desarmó. El elefante no mostraba signos de agresividad ni intentaba alejarse, en cambio, parecía esperar, como si comprendiera que Nigel podía brindarle el auxilio que tanto necesitaba. Decidido a ayudar, Nigel tomó la radio y se comunicó con la base de la reserva, describiendo la situación y solicitando la asistencia del equipo veterinario. Mientras esperaba, algo dentro de él le decía que no podía quedarse simplemente observando desde el auto. Quizás fue la mirada del elefante, o el leve gemido que pareció emitir, lo que lo impulsó a salir y acercarse más. Con pasos lentos y cautelosos, Nigel se aproximó hasta quedar a unos 15 metros de distancia del elefante. Cada paso era una mezcla de temor y compasión, sabía que cualquier movimiento brusco podría provocar una reacción impredecible. Sin embargo, el elefante permaneció inmóvil, observándolo con una quietud desconcertante, como si en ese momento entendiera que Nigel no representaba una amenaza, sino una posible fuente de consuelo. Mientras lo observaba de cerca, Nigel notó la gravedad de sus heridas, algunas parecían frescas, mientras que otras mostraban signos de infección avanzada. El hedor de las llagas era casi insoportable, y los tumores, hinchados y sensibles, cubrían varias partes de su cuerpo, especialmente sus patas y abdomen. La visión era desgarradora, y Nigel no pudo evitar sentir una profunda compasión por la criatura. En su mente, las preguntas empezaron a formarse. ¿Qué había llevado al elefante a ese estado? ¿Había sido abandonado por su manada debido a su enfermedad? ¿O había escapado en busca de un alivio que no lograba encontrar? Decidió intentar algo que había hecho en ocasiones anteriores con otros animales heridos o asustados. Se sentó en el suelo, a unos metros de distancia, y comenzó a hablarle en voz baja. No era que el elefante pudiera entender sus palabras, pero Nigel sabía que el tono calmado y constante podía transmitir cierta tranquilidad. Le habló sobre su vida en la reserva, sobre los animales que había ayudado y las experiencias que había vivido. La situación era surrealista, pero a medida que hablaba, algo en el elefante pareció relajarse, como si por un instante lograra sentir que no estaba solo en su sufrimiento. Poco a poco, el equipo veterinario llegó al lugar. Con la ayuda de sedantes cuidadosamente administrados, lograron acercarse lo suficiente al elefante para comenzar a examinar sus heridas y aplicar los primeros tratamientos. Nigel observaba, sin dejar de acariciar suavemente la trompa del elefante, que yacía inerte pero tranquilo bajo el efecto de los sedantes. Sentía la calidez y la textura áspera de su piel, y en ese momento, entendió que estaba siendo parte de algo mucho más grande que él mismo. Mientras los veterinarios drenaban las heridas e inyectaban antibióticos, Nigel se sintió aliviado de que finalmente el elefante estaba recibiendo la ayuda que necesitaba. Sin embargo, el sufrimiento y la valentía de aquel animal, reflejados en su comportamiento pacífico y resignado, quedaron grabados en su mente y en su corazón. Aún sacudido por el encuentro, Nigel se levantó lentamente y se dirigió de regreso a su vehículo. Sabía que el tiempo era crucial, y que no podía permitirse dudar. Una vez dentro de la cabina, tomó la radio con manos temblorosas y contactó a la base de la reserva. «Base, aquí Nigel. Necesito asistencia veterinaria urgente. Encontré a un elefante en condiciones críticas, repito, condiciones críticas. Está cubierto de heridas infectadas y tumores visibles, parece que ha estado sufriendo durante mucho tiempo.
la intensidad de su voz transmitía la urgencia de la situación. Tras unos segundos de estática, escuchó la voz de Paul, el encargado de la base, quien, aunque estaba acostumbrado a recibir reportes de emergencia, podía notar la gravedad en el tono de Nigel. «Entendido, Nigel. Enviaremos al equipo veterinario de inmediato. ¿Estás en la sección norte del sendero 12? Nigel asintió, aunque Paul no podía verlo. «Exactamente. Pero adviérteles que este elefante no es como los demás. Parece que ha estado solo mucho tiempo. No presenta señales de agresión, pero su estado es crítico. Será necesario un sedante para que podamos examinarlo sin causarle más dolor». Mientras esperaba la llegada del equipo, Nigel aprovechó para detallar las condiciones del terreno y el lugar exacto en el que se encontraba, de modo que el equipo pudiera llegar rápidamente sin perder tiempo. Sabía que movilizar recursos en la reserva no era sencillo, pero tenía la esperanza de que sus colegas estuvieran tan comprometidos como él en salvar al animal. Minutos después, Nigel volvió a mirar hacia el elefante, quien permanecía inmóvil, apenas moviendo la trompa de vez en cuando en un gesto que reflejaba agotamiento. El sufrimiento del animal era evidente en cada centímetro de su cuerpo. Nigel no podía evitar sentirse afectado. A lo largo de los años, había presenciado heridas, enfrentamientos y enfermedades en la fauna de la reserva, pero había algo en la soledad y la resignación de aquel elefante que le provocaba un dolor inesperado, como si el animal hubiera aceptado su destino de una manera que Nigel no estaba dispuesto a permitir. Con la radio en una mano, Nigel aprovechó la espera para revisar su kit de primeros auxilios. Sabía que no podía hacer mucho sin el equipo adecuado, pero tenía vendajes y antisépticos básicos que podrían servir de algo. Con precaución, se acercó un poco más al elefante, manteniendo siempre una distancia segura, pero lo suficientemente cerca como para transmitirle calma. Mientras continuaba su espera, Nigel empezó a recordar las razones que lo llevaron a dedicarse al cuidado y la protección de la vida silvestre. Había elegido aquella carrera no solo por su amor hacia los animales, sino porque sentía que cada criatura tenía el derecho a vivir con dignidad, a recibir ayuda cuando más lo necesitara. Aquel elefante, con sus heridas abiertas y mirada resignada, le recordaba por qué había decidido consagrar su vida a esta causa, incluso a pesar de los sacrificios personales y los peligros que implicaba. Finalmente, tras unos tensos minutos que parecieron eternos, Nigel escuchó el sonido de un vehículo aproximándose. Una nube de polvo se levantó en el horizonte, y supo que el equipo veterinario estaba cerca. Tomó un respiro profundo, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación, y se dispuso a guiar al equipo hacia el lugar exacto donde se encontraba el elefante. El vehículo se detuvo y bajaron 2 veterinarios y un asistente, cada uno cargado con los implementos necesarios. El líder del equipo, un hombre de voz firme llamado Isaac, se acercó rápidamente a Nigel. «Nigel, ¿qué tenemos aquí?», preguntó Isaac, mientras observaba al elefante con ojos experimentados. «Es peor de lo que parece, Isaac. Tiene múltiples heridas, muchas de ellas infectadas, y esos tumores, algunos están tan inflamados que apenas puede moverse. Pero sorprendentemente, no ha mostrado signos de agresividad. Creo que está demasiado débil para eso, o quizás sabe que estamos aquí para ayudarlo». Isaac asintió, comprendiendo la situación. «Bien, vamos a proceder con un sedante. Será menos doloroso para él y más seguro para nosotros. Nigel, quédate cerca por si necesita algo». Nigel observó con atención mientras Isaac y su equipo preparaban una jeringa con el sedante. Con suma precaución, uno de los veterinarios se acercó al elefante y, con un gesto rápido y hábil, administró la inyección en el flanco del animal. Los segundos parecieron alargarse, hasta que finalmente, los músculos del elefante comenzaron a relajarse y sus pesadas patas cedieron hasta que se acostó suavemente sobre el suelo. Nigel se aproximó junto con el equipo veterinario mientras examinaban las heridas y tumores de cerca. Su corazón latía con fuerza, conmovido y esperanzado. En su interior,
Algo le decía que aquella llamada de auxilio era solo el comienzo de un largo proceso, uno en el que no solo estaría implicada la recuperación física del elefante, sino también un rescate emocional, una oportunidad para devolverle la dignidad y la paz que tanto merecía. Este primer paso, esa llamada de auxilio, era una promesa. Nigel estaba decidido a no rendirse hasta ver al elefante libre de su dolor y finalmente en paz. Mientras el equipo veterinario comenzaba a evaluar al elefante, Nigel sintió la necesidad de acercarse más. Desde una distancia prudente, había observado la vulnerabilidad del animal, pero algo en su mirada parecía llamarlo, como si el elefante entendiera, en el fondo, que aquellos humanos estaban allí para ayudarlo. Nigel sabía que las normas de seguridad en la reserva eran estrictas, especialmente en situaciones de alto riesgo como esta, pero la conexión inexplicable que sentía hacia el elefante lo impulsaba a romper esa barrera invisible. Con cuidado, avanzó lentamente hacia el elefante, asegurándose de no hacer movimientos bruscos que pudieran alarmarlo. Se detuvo a unos pocos metros, lo suficientemente cerca como para sentir el calor del animal y ver de cerca cada marca en su piel envejecida. Las cicatrices y heridas parecían contar una historia larga y dolorosa, una vida marcada por el sufrimiento y el aislamiento. Nigel tragó saliva, sintiendo el peso de aquel encuentro de una forma que no había experimentado antes en su carrera. Mientras estaba allí, el elefante, aunque debilitado y bajo los efectos del sedante, giró ligeramente la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Nigel. Fue un momento breve, pero poderoso. En ese instante, Nigel sintió que el elefante lo observaba con una mezcla de resignación y curiosidad, como si reconociera en él algo familiar, una presencia que no representaba amenaza, sino compasión. Nigel sintió una oleada de emociones, nunca había creído que un animal pudiera transmitir tanta profundidad con una simple mirada. «Hola, amigo», murmuró en voz baja, inclinándose un poco para que el elefante pudiera escucharlo. Su tono era suave y reconfortante, como si hablara con un amigo herido. El equipo veterinario lo observaba, conscientes de que Nigel estaba en un momento delicado y personal con el animal. Isaac, el líder del equipo, decidió no interrumpirlo, intuyendo que había algo especial en aquel acercamiento. A veces, en situaciones de crisis, una conexión emocional podía ser tan efectiva como cualquier tratamiento médico. Nigel continuó hablando en voz baja, contándole al elefante sobre su propio viaje, sobre cómo había llegado a trabajar en la reserva después de años de practicar la medicina en un entorno urbano. Le habló de su fascinación por los animales y de cómo encontraba en ellos una paz que no lograba experimentar en el mundo humano. Parecía extraño hablarle de cosas tan personales a un elefante, pero Nigel sintió que el animal lo escuchaba, que de alguna manera comprendía el sentido de sus palabras. Mientras hablaba, extendió su mano hacia el elefante, dejándola suspendida en el aire, sin tocarlo. Sabía que el contacto físico podía ser abrumador para un animal herido, pero quería que el elefante sintiera su presencia, que supiera que estaba allí de una forma que iba más allá de la medicina. El elefante movió levemente la trompa en respuesta, como si intentara alcanzar su mano, y Nigel sintió un nudo en la garganta. Aquel gesto, por pequeño que fuera, le confirmó que el elefante no había perdido completamente la esperanza ni la capacidad de confiar. Tras varios minutos de este silencioso intercambio, Nigel se sintió invadido por una determinación renovada. Aquel animal, con sus profundas heridas y mirada cansada, necesitaba mucho más que un tratamiento médico. Necesitaba paciencia, cuidado y alguien que creyera en su recuperación. Nigel hizo una promesa en silencio: no abandonaría al elefante hasta que estuviera seguro de que el animal podía vivir sus días con dignidad y libertad. Isaac se acercó entonces, respetando el espacio entre Nigel y el elefante, y colocó una mano en el hombro de Nigel, quien, aún sin apartar la vista del animal, se giró ligeramente hacia su colega. «Nigel, creo que es hora de empezar a tratar las heridas», dijo Isaac en un tono tranquilo. «Cuanto antes iniciemos el tratamiento, más rápido podrá empezar a recuperarse». Nigel asintió, aunque sin romper el vínculo con el elefante. «Tienes razón. Solo,
solo déjame unos segundos más. Isaac sonrió, comprendiendo que lo que estaba ocurriendo era algo excepcional. Nigel se volvió hacia el elefante una vez más y, con voz suave, le prometió en un susurro: te ayudaremos a sanar. No estás solo. Luego, con un suspiro profundo, se retiró unos pasos para permitir que el equipo pudiera comenzar el tratamiento. Pero, mientras se alejaba, Nigel supo que ese instante, esa conexión inesperada, marcaría el comienzo de un vínculo único. A partir de ese momento, no solo estaba comprometido a cuidar la salud física del elefante, sino también a devolverle la confianza y la paz que parecían haberse desvanecido con los años. Nigel permaneció cerca mientras el equipo empezaba a limpiar las heridas y aplicaba los primeros cuidados. Y aunque sabía que el camino por recorrer sería largo y difícil, estaba seguro de una cosa: no se rendiría. Ese elefante no solo sería un paciente, sino un compañero de lucha y resistencia en un mundo en el que ambos buscarían encontrar, de alguna manera, una segunda oportunidad. Mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos y dorados, el sonido de un vehículo todoterreno resonó en la distancia. Nigel, aún de pie junto al elefante, se dio la vuelta y vio cómo el equipo de rescate se aproximaba. Su corazón se llenó de una mezcla de alivio y ansiedad. Sabía que la llegada del equipo significaba que la esperanza de salvar al elefante estaba a punto de hacerse realidad, pero también comprendía que el tratamiento sería un proceso complicado y delicado. El vehículo se detuvo con un ligero chirrido de frenos, y de él salieron rápidamente varios veterinarios y asistentes, cada uno llevando consigo un equipo especializado. Entre ellos, Isaac lideraba la carga, y su presencia tranquilizaba a Nigel, quien había comenzado a sentirse abrumado por la enormidad de la situación. Los rostros de los miembros del equipo reflejaban una mezcla de determinación y compasión, y Nigel sintió una chispa de esperanza al ver que estaban igualmente conmovidos por la situación del elefante. Isaac se acercó primero, revisando rápidamente el estado del animal. Su mirada se volvió seria al ver los tumores que cubrían el cuerpo del elefante, pero su voz era calmada y reconfortante. Haremos todo lo posible para ayudarlo, Nigel. Vamos a proceder con cautela. Con un movimiento eficiente, el equipo comenzó a desplegar su equipo. Las cajas de medicamentos, sedantes y herramientas médicas fueron colocadas cuidadosamente en el suelo mientras cada miembro asumía una tarea específica. Nigel, aunque aún sintiendo el peso de la responsabilidad, decidió involucrarse y ayudar en lo que pudiera. Era su instinto natural, el impulso de participar y no ser un simple espectador. Primero, Isaac explicó brevemente el plan de acción. Necesitamos sedar al elefante para poder examinarlo a fondo sin causarle más estrés del que ya sufre. Lo haremos con un sedante suave, y una vez que esté calmado, podremos evaluar sus heridas y tumores. Mientras el equipo se preparaba, Nigel se mantuvo cerca del elefante, hablándole en voz baja, como si sus palabras pudieran proporcionar consuelo en medio de la inminente intervención. Estamos aquí para ayudarte, amigo. Pronto estarás mejor, solo confía en nosotros. Cuando todo estuvo listo, el veterinario principal, la doctora Elena, se acercó con una jeringa llena del sedante. Tenía una mirada experta y decidida, y Nigel notó cómo su mano temblaba ligeramente al acercarse al elefante. El animal, aunque consciente de lo que estaba sucediendo, parecía tranquilo ante la voz familiar de Nigel. Elena aplicó el sedante en la base de la trompa del elefante, y todos contuvieron la respiración en anticipación. Con el tiempo, el efecto del sedante comenzó a hacer efecto. La gran cabeza del elefante se hundió lentamente hacia el suelo, sus ojos se cerraron y, finalmente, su cuerpo se relajó. Era un alivio ver que el elefante había caído en un estado de calma, pero también llenó a Nigel de una profunda preocupación por lo que vendría después. Con el animal ahora sedado, el equipo se puso a trabajar rápidamente. Isaac y Elena comenzaron a examinar las heridas, mientras otros miembros del equipo se encargaban de desinfectar y preparar los medicamentos necesarios.
La atmósfera estaba impregnada de una mezcla de determinación y respeto, sabiendo que estaban tratando con un ser vivo que había enfrentado tanto dolor y sufrimiento. «Miren esto», dijo Elena mientras examinaba uno de los tumores. Su voz era tranquila, pero Nigel pudo notar la gravedad de sus palabras. «Este es más grande de lo que esperábamos. Tendremos que tomar muestras para biopsia y determinar la mejor manera de proceder». Nigel se sintió abrumado. Había imaginado que el tratamiento sería menos complicado, pero la realidad era mucho más dura de lo que había anticipado. Sin embargo, recordó la conexión que había establecido con el elefante y eso le dio fuerza. «Haremos lo que sea necesario para ayudarlo», dijo con firmeza, queriendo transmitir a Elena y al resto del equipo su compromiso total con el bienestar del animal. El trabajo continuó en un ambiente de concentración y respeto. Mientras Elena y Isaac trabajaban en el diagnóstico y tratamiento, otros miembros del equipo comenzaron a documentar el proceso, tomando notas y fotos que serían útiles para futuras referencias. Nigel se unió a ellos, ayudando en lo que podía, llevando suministros y asegurándose de que el ambiente se mantuviera lo más tranquilo posible. Las horas pasaron, y aunque el trabajo era arduo y exigente, había momentos de esperanza. Cada vez que el equipo trataba una herida o limpiaba un tumor, se sentía un pequeño triunfo. El elefante, aunque estaba en un estado vulnerable, había comenzado a recibir la atención que tanto necesitaba, y eso llenaba a Nigel de optimismo. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, Elena se detuvo y miró a Nigel y al resto del equipo. «Hemos hecho todo lo que podemos por ahora. Necesitamos monitorizarlo y asegurarnos de que esté estable antes de decidir el siguiente paso». Nigel sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Habían logrado iniciar el proceso de curación, pero sabían que aún quedaba un largo camino por recorrer. Se volvió hacia el elefante, que yacía en el suelo, aún profundamente sedado, y sintió una ola de gratitud. A pesar de las dificultades, en ese momento, Nigel sabía que había esperanza. Había comenzado una batalla, no solo por la salud de un elefante, sino por la dignidad de una vida que había sido marcada por el sufrimiento. Con el equipo a su lado y el espíritu del elefante en su mente, Nigel se sintió más decidido que nunca a luchar por su recuperación. Sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba, pero en su corazón, sentía que juntos podrían superar cualquier obstáculo que se presentara. La tarde se deslizaba suavemente hacia la noche, y el cielo se oscurecía con la promesa de una nueva esperanza. Con el elefante ahora sedado y estabilizado, el equipo de veterinarios se preparó para llevar a cabo la intervención médica que podría cambiar el rumbo de su vida. Nigel observaba desde un lado, sintiendo el peso de la responsabilidad en su pecho, pero también una creciente determinación. Sabía que cada minuto contaba, y que el tiempo no era un aliado en esta lucha. Elena, con sus guantes de látex puestos, comenzó la limpieza de las heridas, mientras Isaac y otros asistentes preparaban los suministros necesarios para el procedimiento. Con la luz de las linternas iluminando la escena, el equipo se movía con precisión y calma, como si cada uno de ellos estuviera ejecutando una coreografía ensayada. Nigel sintió una punzada de admiración al observar la sinergia del grupo, cada miembro completamente enfocado en el bienestar del elefante. Elena se inclinó sobre la primera herida, un tumor grande y sanguinolento que se extendía por el costado del animal. Con un bisturí, comenzó a limpiar la zona, eliminando la piel muerta y cualquier tejido infectado. Las manos de la veterinaria eran firmes, pero también delicadas, como si supiera que estaba tratando no solo con carne y hueso, sino con una vida que había sufrido demasiado. Nigel notó el profundo respeto en su enfoque, cada movimiento era cuidadoso, cada decisión tomada con reflexión y empatía. Debemos ser muy meticulosos. La infección es grave, y si no lo tratamos adecuadamente, puede haber consecuencias fatales, dijo Elena, sin apartar la vista del trabajo que estaba realizando. Nigel asintió, consciente de la gravedad de la situación. Mientras observaba, no podía evitar recordar los días pasados en la reserva, cuando había visto a muchos animales heridos,
pero nunca había estado tan involucrado en el proceso de rescate. Esta era una experiencia única y transformadora, un momento que llevaría consigo para siempre. A medida que el equipo trabajaba, Nigel se acercó para observar más de cerca. Elena se dio cuenta de su inquietud y le hizo un gesto para que se uniera a ella. «Aquí, ven a ver», dijo, señalando las heridas. «Puedes aprender cómo evaluamos el estado del animal y qué tratamientos aplicamos». Con un nudo en la garganta, Nigel se acercó y observó mientras Elena aplicaba un antiséptico en una de las heridas más profundas. La piel del elefante estaba marcada por cicatrices y tumores, pero había una belleza subyacente en su forma majestuosa. La fuerza de su espíritu parecía resonar incluso en su estado vulnerable. Isaac, que estaba manejando un dispositivo de ecografía, se unió a la conversación. «Estamos aquí para darle la mejor oportunidad de recuperación. Cada herida que tratamos es un paso más cerca de la sanación. Y aunque es un trabajo difícil, cada pequeño avance cuenta». «Así es», agregó Elena, mientras terminaba de suturar una de las heridas. «Es importante ser optimistas, pero también realistas. Necesitamos evaluar cómo responde al tratamiento en las próximas horas. Este es solo el comienzo». Mientras el equipo continuaba con el tratamiento, Nigel se sintió cada vez más conectado con el elefante. No solo era un paciente en la mesa de operaciones, sino un símbolo de lucha y resistencia. Recordó las historias que había oído sobre el sufrimiento de los animales en la reserva, y su determinación por ayudar a aquellos que no podían defenderse. Ahora, al ver a este elefante en su estado crítico, se sintió impulsado a luchar aún más por su recuperación. Con el paso de la intervención, las horas se convirtieron en una secuencia interminable de acciones, mediciones y decisiones. El equipo trabajaba incansablemente, hablando en voz baja entre ellos, discutiendo cada paso y cada tratamiento con seriedad y respeto. El aire estaba impregnado de un enfoque que hacía eco de la solemnidad del momento. Finalmente, tras lo que pareció ser una eternidad, Elena se puso de pie y se alejó del elefante. «Hemos hecho lo que pudimos. Ahora debemos permitir que el sedante haga efecto y monitorear su recuperación». Nigel sintió un peso en su corazón, pero también una chispa de esperanza. «¿Qué sigue?», preguntó, sabiendo que el viaje hacia la sanación no terminaba aquí. «Necesitamos establecer un plan de monitoreo. La próxima etapa será asegurar que su cuerpo responda bien al tratamiento y que no haya complicaciones», respondió Isaac. «También tendremos que revisar su dieta y proporcionarle el cuidado adecuado en su recuperación». Mientras se preparaban para pasar la noche vigilando al elefante, Nigel se sintió agradecido por la dedicación del equipo. Aunque había momentos de duda y ansiedad, la unión de sus esfuerzos era un recordatorio de que no estaban solos en esta batalla. La vida del elefante dependía de su cuidado, y todos compartían un mismo objetivo: salvar a este magnífico ser. Al caer la noche, el silencio de la reserva se volvió profundo. Las estrellas comenzaban a brillar en el cielo oscuro, mientras Nigel se sentaba cerca del elefante, su corazón aún palpitando con la adrenalina del día. Miró al animal, cuya respiración era profunda y serena, y sintió que, aunque el camino por delante era incierto, había un rayo de esperanza. Se aferró a esa esperanza, sabiendo que, juntos, podían enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara. Los días pasaron con una mezcla de ansiedad y esperanza en la reserva. Cada mañana, Nigel se acercaba al área donde el elefante, ahora llamado Sol, estaba siendo monitoreado. Había una rutina que todos los miembros del equipo seguían: monitorear las heridas, administrar medicamentos y asegurarse de que el elefante recibiera el alimento adecuado para fomentar su recuperación. A medida que las semanas avanzaban, Nigel comenzó a notar cambios en Sol. Su respiración se volvió más tranquila, y los ojos del elefante, que antes estaban apagados por el dolor, empezaron a mostrar un destello de vida. Era un proceso lento, pero el avance era innegable. Una mañana, mientras el sol se elevaba en el horizonte,
bañando la reserva en tonos dorados y naranjas, Nigel decidió acercarse un poco más a Sol. El elefante, al sentir la presencia de su cuidador, levantó la cabeza y lo miró. Sus grandes orejas se movieron lentamente, como si buscara comprender la energía que Nigel emanaba. «Hola, amigo», dijo Nigel en voz baja, sintiendo que su corazón latía más rápido ante la cercanía del imponente animal. «¿Cómo te sientes hoy?» En ese instante, Sol hizo algo inesperado. Con un movimiento suave y deliberado, levantó su trompa y la extendió hacia Nigel. Era un gesto que parecía pequeño, pero en el mundo de los elefantes, era monumental. Nigel sintió que se le detenía la respiración mientras comprendía la enormidad de aquel momento. Sol no solo lo reconocía, estaba expresando un profundo entendimiento y un vínculo que había comenzado a formarse entre ellos. Con un leve temblor en las manos, Nigel extendió su propia mano hacia la trompa de Sol. El contacto fue electrizante, una conexión palpable que resonó en lo más profundo de su ser. La trompa del elefante envolvió suavemente su mano, y Nigel se sintió invadido por una oleada de gratitud y amor. En ese instante, comprendió que Sol estaba agradecido. No solo por el tratamiento que había recibido, sino por la atención y el cuidado que Nigel había proporcionado. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras observaba el gesto. Era una muestra de confianza que iba más allá de las palabras, un reconocimiento de que, a pesar de su sufrimiento, había un propósito en su lucha. El equipo de veterinarios, que había estado observando a distancia, se unió a Nigel, conteniendo la respiración ante la conmovedora escena. Elena sonrió, con lágrimas de emoción brillando en sus ojos. «Es increíble», dijo en voz baja. Nunca había visto un momento tan poderoso entre un elefante y un ser humano. Nigel sintió que cada sacrificio, cada minuto dedicado a salvar a Sol, había valido la pena. Mientras la trompa del elefante lo envolvía, sabía que había algo más grande en juego. Era una conexión que desafiaba las barreras del lenguaje y la especie, un lazo que solo aquellos que han enfrentado el sufrimiento juntos pueden comprender. Con el tiempo, Sol continuó recuperándose, pero el acto de gratitud que había mostrado aquel día permanecería grabado en la memoria de Nigel para siempre. Había aprendido que la empatía no solo se expresa en palabras, sino también en acciones, y que a veces, los seres más grandes y fuertes son también los más vulnerables. Mientras la luz del atardecer teñía el cielo de rosa y violeta, Nigel se sentó en la terraza de la reserva, contemplando el vasto paisaje que se extendía ante él. Los sonidos de la vida silvestre lo rodeaban, el suave murmullo del viento, el canto lejano de los pájaros, y el distante barrito de Sol, que ahora disfrutaba de su nuevo hogar con una manada cercana que lo había aceptado como uno de los suyos. Nigel reflexionó sobre el encuentro que había cambiado su vida. Había pasado años cuidando a animales en la reserva, pero lo que había experimentado con Sol era algo profundamente transformador. La inteligencia y la sensibilidad de los elefantes eran notorias, su capacidad para sentir y comprender iba mucho más allá de lo que muchos seres humanos podrían imaginar. Con cada historia que conocía sobre estos majestuosos animales, se daba cuenta de la necesidad de protegerlos. Sabía que su trabajo no solo consistía en curar heridas físicas, sino también en abogar por su bienestar, para asegurar que futuros encuentros como el de Sol y él fueran cada vez menos necesarios. En ese momento, se sintió renovado, impulsado por el deseo de seguir luchando por la vida silvestre. Sabía que el camino no sería fácil, que habría desafíos y dificultades, pero el amor y la gratitud de Sol lo motivarían a continuar. Al mirar hacia el horizonte, Nigel sonrió, agradecido por la oportunidad de haber hecho una diferencia, aunque fuera pequeña. A veces, en el silencio compartido entre un hombre y un elefante, se encuentran las lecciones más profundas sobre la vida, el amor y la resiliencia. Era un recordatorio de que, a pesar de la adversidad, siempre hay espacio para la esperanza y la conexión, incluso en los momentos más oscuros. Así, con un corazón lleno de gratitud y propósito, Nigel se preparó para el nuevo día que le esperaba, decidido a seguir protegiendo la vida silvestre y a aquellos que, como Sol,
dependían de su compasión y dedicación.